Eh, entonces le vamos a dar inicio, doctor. Está bien. Ya. ¿Me avisas para empezar? Sí, doctor, puede empezar normal. Bien, gracias. Tengan todos muy buenas noches. Vamos a iniciar la conferencia sobre las audiencias de prisión preventiva. Entiéndase de prolongación, adecuación, cesación y revisión. Pero también quiero agregar una audiencia que tal vez no ha sido considerada en el flyer, pero que resulta bastante importante, que es también la discusión de la prisión preventiva en la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Ello a propósito de la implementación de las unidades de flagrancia delictiva a nivel nacional. Y digo que es importante porque ciertamente está de moda, dado que pues hay una política del Poder Judicial de implementar estas unidades de flagrancia a nivel nacional. Tanto así de que me ha motivado a escribir y publicar una última obra este año 2024 que se titula La detención policial en flagrancia y el proceso inmediato y la implementación de las unidades de flagrancia en el Perú. Un libro que tiene más de 800 páginas y que trata precisamente sobre esta medida coercitiva de detención policial, que por cierto ha sido poco estudiada en la doctrina nacional, habiendo abarcado a lo mucho un capítulo dentro de otros libros, sobre todo de prisión preventiva. Tanto esta es una obra inédita porque trata eh, con exclusividad a la detención policial en cerca de 70 temas, es decir, 70 temas vinculados a la detención policial en flagrancia y el proceso inmediato. Una obra autosuficiente que pretende que el lector encuentre toda la información relevante y actualizada sobre la detención policial y todos los temas que se le vinculen al mismo. A su vez, tiene más de 600 casos jurisprudenciales desarrollados por cada uno de los temas. De tal manera que pues, les invito a que puedan acceder al mismo a través de la editorial LP. Pues bien, entonces, volviendo a nuestro tema sobre la prisión preventiva, vamos a darles, ahí tiene, por cierto, ahí tienen la carátula del libro para que puedan identificarlo. Pues bien, ahora vamos al tema de la prisión preventiva en el proceso inmediato, como primer tema de análisis el día de hoy. Quiero compartirles antes, ahí tienen en pantalla, un estudio del Centro de Estudio de Justicia de las Américas. Esta, conocida por sus iniciales CEJA, cuya sede se encuentra en Santiago de Chile. Es un centro de estudios eh, que tiene como objetivo las principales reformas procesales en Latinoamérica
empezando por la reforma procesal penal, luego se estudió la reforma laboral y actualmente o tienen mayor incidencia en la reforma civil. Pues bien, entonces este Centro de Estudio de Justicia de las Américas, CEJA, inició pues un análisis de 112 audiencias realizadas en 7 distritos judiciales que evidentemente aplican el Código Procesal Penal y obtuvo el siguiente resultado para lo que nos interesa, que es la prisión preventiva. De 112 audiencias, 103 se realizaron con detenidos y 9 con imputados libres. Quiere decir que el 91% de las audiencias de prisión preventiva se basan en una detención policial, en flagrancia, en flagrancia. Con buena cuenta en una detención, porque también ese estudio demostró que en el 81% de los casos esa detención se habría realizado por la policía. Pues hay que recordar que también hay otras medidas coercitivas que privan de la libertad ambulatoria a un ciudadano con ocasión de la comisión de un delito, como es, por ejemplo, el arresto ciudadano, que pues lo hacen el serenazgo, por ejemplo, además de cualquier otro ciudadano. Por tanto, el primer punto que quiero que analicemos es la total asociación que hay entre la preexistencia de una detención policial en flagrancia y el requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Fíjense, prácticamente es una relación de 10, de 9 de 10. 9 de 10 casos de prisión preventiva se basan en una detención policial en flagrancia. Por tanto, noten lo importante que es analizar previamente a la prisión preventiva una detención policial en flagrancia. Más aún si, como les he mencionado, se está implementando progresivamente a nivel nacional diversas unidades de flagrancia. De hecho, que la primera unidad, el plan piloto, se implementó el 1 de julio del año 2022 en el distrito de El Porvenir de la provincia de Trujillo del departamento de La Libertad. Y se hizo cuando mi persona se desempeñaba como presidente de la Corte Superior de Justicia y la Libertad. Precisamente a mí me correspondió esa, ese gran reto de implementar en tiempo récord. En 2 meses nos dieron el plazo para implementar la primera unidad de flagrancia en el distrito del Porvenir. ¿Y qué se va a tramitar en las unidades de flagrancia? Se van a tramitar los procesos inmediatos por delitos flagrantes y nada más. Hay que recordar que los delitos, el proceso inmediato es un proceso especial, es un mecanismo de simplificación procesal que eh, contiene únicamente 2 audiencias, no existe etapa de investigación preparatoria y permite una justicia pues pronta y cumplida. Entonces, el proceso inmediato tiene hasta 4 causales de procedencia: el delito evidente, el delito confeso, el delito flagrante y los delitos taxativos de conducción de vehículo en estado de ebriedad y de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué se va a conocer exclusivamente en las unidades de flagrancia? Solamente los delitos flagrantes. Claro está que el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, precisamente por ser intervenidos los conductores en una situación de flagrancia, también serán o materia de conocimiento en las unidades de flagrancia, pero por la de forma y circunstancias en que se interviene al conductor, es decir, en flagrancia. Entonces, si esto es así, habrá que poner atención a una nueva habilidad que deben generar los abogados, una un nuevo conocimiento, una nueva destreza, que es la
habilidad de controlar la legalidad de la detención policial. Esto es novedoso porque no hay, pues, ni la cultura de litigación en este sentido, ni tampoco hay, pues, mucha doctrina que pueda apoyar cómo y en qué circunstancias se debe hacer este control de legalidad de la detención. Eh, Muy bien, entonces, si ya hemos asociado objetivamente, porque así lo demuestran las estadísticas, hemos asociado a la detención policial eh, en flagrancia con la prisión preventiva en una relación de 10 a 9, o sea, de cada 10 audiencias, 9 son con un imputado detenido, pues a continuación tendremos que señalar en qué momento es que se puede controlar la detención en, en un proceso especial inmediato, tanto si se ha requerido una prisión preventiva como si no se ha requerido ninguna medida coercitiva. Entonces, el momento para hacer ese control de legalidad de la detención tendría que ser en la audiencia única de incoación de proceso inmediato. Ahí tienen, incluso, ahí tienen el orden de debate. Pero dado que esto es una exposición sobre la prisión preventiva, centrémonos aún más en los supuestos en que se ha procedido a una detención policial en flagrancia, el caso ha sido tramitado como proceso inmediato y además el fiscal ha requerido una prisión preventiva contra el imputado detenido. Si eso es así, entonces en la audiencia única de incoación de proceso inmediato se debatirá la prisión preventiva, pero hay que seguir antes de ese debate, un debate previo sobre otros temas importantes. Entonces, en la audiencia única de incoación de proceso inmediato, lo primero que se va a debatir es si se declara fundado o no la tramitación del caso como un proceso inmediato. Ese es el primer debate antes de la prisión preventiva. ¿Qué significa entonces debatir la procedencia del proceso inmediato? Significa abrir un espacio totalmente interesante para la defensa, novedoso y que exige el desarrollo, insisto, de determinadas habilidades de litigación y que no tienen o no han tenido un soporte doctrinal que permita saber en qué consiste ese, ese cuestionamiento a la detención. Por eso es que insisto en que esta obra que he publicado este año, que tiene, como les he comentado, más de 800 páginas, trata sobre el desarrollo de este vacío doctrinal para que los abogados puedan, pues, participar de manera eficiente y eficaz en una audiencia de esta naturaleza. Pues bien, entonces, controlar la legalidad de la detención, o vale decir también, analizar la causal de procedencia del proceso inmediato, implica un triple debate, o sea, implica un subdebate de tres temas. Primero, tendrá que debatirse y, y el juez tendrá que verificar si efectivamente estamos ante un delito flagrante. Para ello, el juez deberá verificar si los hechos narrados por el fiscal en su requerimiento de proceso inmediato por delito flagrante se subsume o tiene coincidencia con alguna de las causales previstas en el artículo 259 del Código Procesal Penal para determinar si calza con una flagrancia clásica
una presunción de flagrancia o una cuasiflagrancia. El artículo 259 del Código Procesal Penal tiene esa clasificación, tiene hasta cuatro posibilidades de... Ya, había apagado. Tiene hasta cuatro posibilidades de flagrancia. Las dos primeras tienen que ver con la flagrancia clásica y las dos últimas, una con la cuasiflagrancia y otra con la presunción de flagrancia. ¿Qué va a ser? ¿En qué va a consistir el primer debate en la audiencia de incoación de proceso inmediato con imputado detenido? Verificar si estamos efectivamente ante un delito flagrante. ¿Cuál es la base legal para realizar este debate? El artículo 259 del Código Procesal Penal. A continuación, luego de ese análisis, se va a debatir y se va a analizar si el agente interviniente, que es el policía, ha respetado los derechos del detenido que están descritos en el artículo 71.2 del Código Procesal Penal, entendiéndose que se trata de derechos mínimos esenciales, derechos básicos que tiene una persona cuando ha sido detenida. Para ello, el, por ejemplo, en La Libertad, cuando me desempeñaba como presidente, tuvimos la buena práctica de crear una tarjeta de derechos, que ustedes lo tienen allí a la vista, tanto de manera física, del tamaño de un carnet, como de manera digital. De manera digital, entonces, se posibilitó que los policías en sus teléfonos celulares puedan tener ese aplicativo. Y de manera física se les entregó ese carnet para que lo usen como parte de su indumentario, que se proceda a la detención de un ciudadano en flagrancia, ahí fácilmente le puedan leer de manera abreviada cuáles son los derechos que tiene una persona detenida. Pero no basta leerle los derechos, sino que hay que cumplir en estricto con sus derechos. Así que esa es una segunda forma de controlar una detención, verificando si en el caso en concreto al imputado se le ha respetado ese conjunto de derechos mínimos sin pretender que sean considerados como números clausus, sino derechos mínimos esenciales que debe tener una persona detenida. Por ejemplo, el derecho tan básico como conocer cuál es la causa de la detención, por qué se le está deteniendo, permitirle que pueda comunicar su detención de manera rápida, de manera oportuna, a una persona de confianza o a un abogado. ¿Cómo se materializa este derecho? A través de una llamada telefónica. Ser asistido por un abogado, no ser obligado, coaccionado, violentado para que declare, porque eso vulneraría el contenido esencial del derecho a la autoincriminación. Y en fin, entre otros derechos. Y una tercera posibilidad de controlar la detención es respecto al plazo de la detención. Entiéndase el plazo desde que una persona es detenida hasta que es puesta a disposición del juez. Según la Constitución Política del Estado, el artículo 224F, por acá lo vamos a poner, el 224F ha establecido un plazo de eh, 15 días para delitos especialmente graves, como son los delitos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, espionaje, y a partir del 9 de mayo del 2007, con la ley 30.558, se ha agregado a los delitos cometidos por organizaciones criminales. Entonces, el plazo para que el detenido en estos delitos especialmente graves sea puesto a disposición del juez es hasta 15 días. Es el plazo legal. En tanto que para los delitos comunes o los otros delitos, el plazo actual es de 48 horas. Antes era de 24, actualmente es de 48 horas. Por cierto, el Poder Judicial hace no más de un mes acaba de presentar un proyecto de ley
para que se modifique el artículo 224F de la Constitución y se amplíe el plazo de 48 a 72 horas, como así ocurre, por ejemplo, en España y también en El Salvador. Entonces, un tercer nivel de análisis sobre la legalidad de la detención se encuentra en el control del plazo. ¿Y dónde está la base legal para ello? El artículo 224F de la Constitución Política del Estado, concordante con el Código Procesal Penal. Pues bien, de esa forma entonces se controla la detención. Luego, a continuación de la audiencia, en la audiencia de incoación de proceso inmediato se discutirá las medidas restrictivas que son conexas a la detención. Por ejemplo, el allanamiento, la incautación, la intervención corporal. ¿Por qué se tiene que discutir estas medidas restrictivas en la misma audiencia de incoación de proceso inmediato? Porque el artículo 203, inciso 3 del Código Procesal Penal señala como una exigencia de toda medida restrictiva ejecutada por la policía sin preautorización judicial, que ésta sea objeto de confirmación judicial de manera inmediata. Artículo 203, inciso 3. Luego de ello, se va a discutir las salidas alternativas, es decir, si es que es posible, previa negociación entre el fiscal y el imputado con su abogado defensor, si es posible celebrar un criterio de oportunidad, entiéndase un principio de oportunidad, un acuerdo reparatorio, si el delito no es grave, o mejor dicho, si se trata de un delito de bagatela, o de ser el caso una terminación anticipada del proceso. Eh, Estos mecanismos de solución del conflicto que evitan el juicio son de carácter consensual. Si es que se llega a celebrar estas salidas alternativas, pues ya no tiene ningún sentido, fíjense, la prisión preventiva. ¿Ya para qué se va a discutir la prisión si el proceso concluyó? Concluyó de manera pronta, de manera oportuna. Entonces, el, ¿por qué? La pregunta en este punto sería, ¿por qué se tiene que discutir las medidas restrictivas conexas en la misma audiencia? Imaginemos que no se llega a ninguna salida alternativa y la defensa, pues, sustenta una tesis de no incriminación o de no inculpación. ¿Por qué era necesario entonces exigir que en esa audiencia se debata previamente las medidas restrictivas? Porque la materialización de esas medidas restrictivas va a constar en actas policiales de intervención, de incautación, de registro, de allanamiento, etcétera. Esas actas van a tener una significación, van a ser consideradas como elementos de convicción, si es que han sido confirmadas previamente. Por tanto, podríamos decir que el procedimiento establecido por la ley para que una medida restrictiva ejecutada por la policía sin orden judicial pueda ingresar válidamente al proceso penal para que pueda ser evaluado por el juez al tomar una decisión, es si es que se ha satisfecho una suerte de requisito de procedibilidad. Y tal vez no sería mejor ni siquiera mencionar ese nombre, sino un requisito de validez, diría yo, es un requisito de validez de carácter formal, y es la previa confirmación judicial. Una vez que se ha confirmado esa medida restrictiva, pues entonces va a tener una significación que es de ser considerado elemento de convicción. Por eso es que al final se discute la prisión preventiva. Precisamente la prisión preventiva, segundo, ya. Precisamente la prisión preventiva, hay que recordar
que se basa en fundados y graves elementos de convicción. Entonces, ahora sí noten la interpretación sistemática que nos lleva a concluir inexorablemente que las medidas restrictivas deben ser confirmadas antes de la prisión preventiva. Si no, no podrían ser valoradas como elementos de convicción para resolver esta medida coercitiva de carácter personal. Pues bien, entonces, resulta de que en el proceso inmediato, pues es, eh, vamos a ponerlo así, es obligatorio realizar previamente a la prisión preventiva la detención policial en flagrancia. De hecho que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado un protocolo de actuación interinstitucional en que ha reiterado la obligación que tiene el juez de investigación preparatoria de analizar o controlar la detención policial en estos tres aspectos que ustedes advierten en la diapositiva, que ustedes observan en la diapositiva. Entonces, ya no se trata simplemente de una postura académica, que en mi caso la vengo sosteniendo hace muchísimos años, desde que me desempeñaba como juez de investigación preparatoria, sino que ya ahora ha sido ya positivizado en este actual protocolo de actuación interinstitucional de del proceso inmediato por delito flagrante, así se llama este protocolo, que ha sido aprobado, entiendo, el año 2023, sí, entre el 2022 a 2023. Así que habrá que tenerlo en cuenta para desenvolverse correctamente en una audiencia de incoación de proceso inmediato con imputado detenido. Bien, entonces, volviendo a nuestro cuadro, para que no haya ninguna confusión, nótese que la prisión preventiva en una audiencia de incoación de proceso inmediato con imputado detenido se va a discutir al final, al último. Y vean ustedes también eh, que esa audiencia termina convirtiéndose en una audiencia multipropósito, porque habrá que discutir una serie de pretensiones. Hay una acumulación heterogénea de pretensiones. En este caso hemos señalado solo las pretensiones del Ministerio Público, pero nada aquí, nada obsta que también puedan discutirse en esa audiencia las pretensiones de los demás sujetos procesales. Por ejemplo, el agraviado puede pretender constituirse en actor civil y eso será perfectamente válido. Bien, entonces, hasta ahí lo referente a la audiencia de incoación de proceso inmediato en que se va a discutir la prisión preventiva. Ahora vamos a pasar a la audiencia de prisión preventiva en el proceso común. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sustancial porque en en el proceso común, veas esta diapositiva, la policía procede a la detención del ciudadano, comunica al fiscal y el fiscal requiere el proceso inmediato. Y eso implica que se va a realizar una audiencia única de incoación de proceso inmediato. En el proceso penal común, supongamos que se detiene a una persona que es integrante de una organización criminal, desde ya estaríamos ante un proceso complejo y el proceso complejo no puede ser tramitado como proceso inmediato. Si es así, entonces la policía comunicará al fiscal y el fiscal va a ser el primer funcionario público que va a controlar esa detención. Y seguramente
porque ya hemos visto la estadística, ¿no? De 10 casos, en 9 casos de detenidos pide prisión preventiva a la fiscalía. Entonces, ¿qué va a hacer en un proceso común? Va a eh, disponer la formalización y continuación de la investigación preparatoria y a su vez va a requerir la prisión preventiva. Si eso es así, entonces la audiencia que se va a programar, no es una audiencia multipropósito, sino es una audiencia específicamente para debatir la prisión preventiva. Y de hecho que así sucede. En la audiencia de prisión preventiva, no sé si está acá. Por ejemplo, lo que se va a debatir es los requisitos precisamente de la prisión preventiva, que sería la, el fumus comicti delicti, la prognosis de pena mayor a 5 años, que eso ha sido cambiado recientemente, el peligro procesal en su versión de peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria, y por último, luego la proporcionalidad, por cierto, de la medida, la proporcionalidad de la medida y finalmente el plazo de la prisión preventiva, el plazo de la prisión preventiva. Vamos a ver si lo tengo en una diapositiva. A ver, este momento. Bien, un segundo, vamos a cambiarla de... Ya, ahí está la diapositiva. Este es el debate lógico necesario en una audiencia de prisión preventiva, sea con imputado detenido, sea con un imputado libre. ¿Desde cuándo se sigue ese formato? Desde la casación 628-2013 Moquegua del 30 de junio del 2015 hasta la fecha se mantiene ese orden lógico necesario. Significa que no puede uno saltarse ese orden porque desnaturalizaría la esencia, la razón de la audiencia de prisión. Primero, el fumus comicti delicti, o la verosimilitud de la imputación, o si quiere la suficiencia probatoria del delito, como guste. La Corte Suprema le llama la sospecha fuerte de la comisión del delito, ¿no? Sospecha grave, sospecha intensa, sospecha fuerte. Lo segundo, la prognosis de pena decía que de 4 ahora se ha aumentado a 5 años la exigencia de la prognosis de pena, que no es otra cosa que la pena en concreto, ¿verdad? No es la pena en abstracto prevista en la ley en sus términos mínimo y máximo, eso no, eh, sino la pena en concreto, aquella que el fiscal, utilizando los criterios de determinación e individualización de la pena, considera que le va a corresponder a futuro. Entonces, es la pena en concreto. Tercero, el peligro procesal en su versión de peligro de fuga o peligro de obstaculización de la actividad probatoria. Cuarto, la proporcionalidad. Este es un tema que si no se discute en una audiencia de primera o segunda instancia, pues generaría una nulidad, que la proporcionalidad es lo que le da legitimidad a la prisión preventiva. Significa haber descartado la utilidad de otras medidas coercitivas menos gravosas. En buena cuenta sería la comparecencia con restricción. Y el plazo de la prisión preventiva, que no necesariamente es el plazo máximo legal, porque se ha desarrollado a nivel jurisprudencial el derecho a plazo razonable de la prisión preventiva, así como el derecho a plazo razonable de la detención policial en flagrancia. Pues bien, entonces, si eso se va a discutir en una audiencia de prisión preventiva, en un proceso penal común, cuando hay un imputado detenido por la policía en flagrancia,
Nótese entonces la gran diferencia entre lo que se debate en una audiencia de incoación del proceso inmediato versus una audiencia en el proceso penal común. ¿Y cuál es el gran tema ausente en el proceso penal común? Es el control de legalidad de la detención. Nótese que en ese cuadro no aparece ninguna posibilidad de debatir la legalidad de la detención. Entonces, yo propongo, especialmente a la defensa, que para efectos de obligar al juez a que incorpore ese debate antes de iniciar la prisión preventiva, se presente por la defensa una tutela de derechos cuestionando la detención policial en flagrancia, sea porque no se trata de un delito flagrante, sea porque no se respetaron los derechos del detenido o porque se ha vulnerado el derecho al plazo razonable de la detención. Entonces, si ni bien les notifica de la citación a la audiencia con la formalización de investigación y ustedes inmediatamente presentan una tutela de derechos, van a obligar a generar ese debate previo a la prisión preventiva. Es en la misma audiencia el debate, por cierto, sino que se inicia con la tutela de derechos y culmina con la prisión preventiva. Esa es una recomendación que se hace en aras a darle más herramientas a la defensa para que pueda defender de mejor manera los derechos de sus patrocinados. Ahora bien, de la misma manera que hemos argumentado en el proceso inmediato, la necesidad de que se discutan las medidas coercitivas, medidas restrictivas de derechos, de la misma manera en el proceso penal común. Si hay una detención policial en flagrancia, ya les he mencionado que se van a elaborar actas de intervención policial, actas de registro, actas de incautación, de allanamiento, de intervención corporal, dependiendo del caso. Esas actas van a ser utilizadas para la prisión preventiva, para sustentar los fundados y graves elementos de convicción de la prisión preventiva. Pero si estos no han sido objeto de confirmación previa, o sea, antes de debatir la prisión, simplemente estaremos ante lo que se denomina en la doctrina y también en la jurisprudencia como una prueba irregular. ¿Por qué es una prueba irregular? Porque no se ha seguido el procedimiento establecido en la ley para que puedan ser incorporadas válidamente al proceso. No es una prueba ilícita, ¿verdad? Que es diferente. La prueba irregular sí se puede subsanar. ¿Cómo se subsana? Con la respectiva confirmación. Entonces, eso también debe quedar sumamente claro. Por eso es que, por lo menos en la libertad, hay ya la buena práctica de los fiscales de eh, eh, realizar una pretensión acumulativa tanto de confirmación de medida restrictiva como de prisión preventiva. Eso es lo correcto. Eso es una práctica positiva por parte del Ministerio Público en la libertad, a partir precisamente de los cuestionamientos que hacíamos los jueces de investigación preparatoria sobre este tema. Bien, entonces ya hemos hecho un paralelo entre el proceso inmediato y el proceso penal común. Proceso inmediato y el proceso penal común. Ahora vamos a hablar siempre sobre la prisión preventiva, sobre los plazos. A ver, acá me escriben. Voy a seguirles, por cierto, los comentarios que puedan hacer en el chat. Voy a, en lo posible, tratar de responder los comentarios que ahí se señalan, ¿no? Dice uno de los participantes, en la vida diaria nunca se ha solicitado la confirmación de actas policiales. Bueno, no sé a qué distrito corresponderá, digamos, esta opinión sobre esta omisión, pero el Código Procesal Penal se aplica a nivel nacional. Entonces, el artículo 203, inciso 3,
es bastante claro por favor revísenlo, si no es en este momento al culminar la exposición, y señala la obligación, ni siquiera es una facultad, es un deber, 203 inciso 3, por favor, 203 inciso 3, la obligación de solicitar o requerir el fiscal ante el juez la confirmación de las medidas restrictivas. ¿En qué momento se puede? Ah, ya, les dije que cuando el, el fiscal presenta su disposición de formalización conjuntamente con su requerimiento de prisión preventiva y les notifica eso a la defensa, ahí inmediatamente ahí presenten por escrito su solicitud de tutela de derechos si es que consideran que la detención, por supuesto, es arbitraria o ilegal y soliciten la tutela de derechos porque se ha vulnerado un derecho fundamental. En este caso, si se ha ingresado sin flagrancia, pues al domicilio de una persona, estaríamos ante una vulneración del derecho a la inviolabilidad de domicilio, que eso genera prueba ilícita. Y hay abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia sobre las garantías en un allanamiento, por cierto. Así que hay una base interesante para poder defender posiciones cuando hay arbitrariedades en la ejecución de medidas restrictivas. Entonces, presentan la tutela de derechos inmediatamente y piden que se discuta antes de la prisión preventiva, en la misma audiencia, porque esa es la primera audiencia que van a tener, o la primera audiencia de ingreso al proceso. No hay otra antes. Entonces, lo lógico es que allí mismo se acumule este debate. ¿Qué pasa si no se pide la confirmación por el fiscal de esa incautación de objetos o instrumentos relacionados con el delito? Si no se pide la confirmación del allanamiento, de registro personal, y pues esa acta que contiene pues la diligencia policial no puede ser utilizada, esa es la postura que yo sostengo, ¿no? No puede ser utilizada por el juez para imponer una prisión preventiva. ¿Por qué no puede ser utilizada? Porque todavía no adquiere la calidad de elemento de convicción. ¿Y qué se necesita para una prisión preventiva? Fundados y graves elementos de convicción. Entonces, esa, esa confirmación que haría el juez de esa medida restrictiva le estaría brindando esa cobertura de legalidad, lo estaría convirtiendo en elemento de convicción. Ahí ya se podría utilizar para una prisión preventiva y en general para cualquier otra pretensión durante la etapa de investigación preparatoria. Distinto será, distinto será la validez que tenga ese elemento de convicción en juicio. En juicio solamente vale medios de prueba que hayan sido ofrecidos y admitidos en la etapa intermedia. Ese es otro tema. Bien, entonces eh, considero que esta tutela de derechos puede servir para que pueda incorporarse ese debate en la audiencia de prisión preventiva, ese debate previo sobre la detención policial en flagrancia. Claro, en tanto y en cuanto la defensa cuestione, insisto, su legalidad o arbitrariedad. Bien, vamos a pasar para cumplir con lo que se ha ofrecido en el flyer, hablar sobre el plazo de la prisión preventiva.
Ya. Sobre el plazo, habrá que decir, pues, que eso va a depender, me refiero al plazo de la prisión preventiva, y ya estoy dejando de lado el plazo de la detención policial, que ya lo hemos también señalado. El plazo de la prisión preventiva, pues, va a depender de la naturaleza del plazo, del proceso. Si se trata de un proceso común, de un proceso complejo o de un proceso de criminalidad organizada. Si se trata de un proceso penal común, el plazo es de 9 meses y puede ser prorrogado por otros 9 meses más. Si se trata de un proceso complejo, 18 meses y se puede prolongar por 18 meses más. Y si es de criminalidad organizada, 36 meses y se puede eh, prolongar por 12 meses más. Esos son los plazos máximos previstos en la ley. Ahora, para la prolongación de la prisión preventiva, que eso está perfectamente permitido por el Código Procesal Penal, sí se realizaron algunas aclaraciones por parte de la Corte Suprema. ¿En qué sentido? La Casación 147-2016 Lima, por ejemplo, señaló de que las fórmulas denominadas prórrogas o ampliación del plazo de prisión preventiva no están previstas legalmente en el Código Procesal Penal. Eh, si es que se necesita eh, ampliar la prisión preventiva o que ésta dure más, la fórmula correcta es la prolongación de la prisión preventiva. La prolongación. Entonces hay que utilizar pues un lenguaje apropiado. No hay prórroga, no hay ampliación. La denominación es la prolongación. Ahora, pero hay que explicar por qué sucedió esto. Que al inicio del Código Procesal Penal, me refiero allá por el año 2007, que es que se aplica en La Libertad el 1 de abril del año 2007 y el 1 de julio del 2006 en Guaura, eh, los fiscales no pedían prisión preventiva por los 9 meses, a veces pedían, como eran pocos los casos, pedían por 5 meses, y los jueces también eran reacios a otorgar plazos amplios de la prisión preventiva. Entonces, a veces también fijaban plazos de 5 meses, aun cuando la fiscalía pedía por 9, y se comenzó a generar una práctica de llamarle prórroga o ampliación cuando se aumentaba el plazo de la prisión preventiva inicial en tanto no supere los 9 meses. Los 9 meses. Llegados los 9 meses, ya si quería más de 9 meses, a eso se le denominaba ya prolongación de prisión. Entonces, en la práctica se creó la prórroga o la ampliación para aumentar los plazos hasta que estos puedan llegar al máximo previsto en la ley. Pero la Corte Suprema dijo, ¿saben qué? Esto no está regulado, esta es una práctica contra ley. Si el fiscal quiere extender más el tiempo de la prisión preventiva, para eso existe la prolongación de la prisión preventiva, la prolongación. Bueno, ciertamente esta es una posición correcta y nos regimos estrictamente a la legalidad, está bien, es así. Eh, la prolongación es el término correcto según el artículo 274, inciso 1 del Código Procesal Penal. Entonces, nada que objetar a la casación 147-2016 Lima. ¿Quién es competente para la prolongación de la prisión preventiva? Sin duda, pues es el juez de la investigación preparatoria en cualquier etapa del proceso. Porque hay que entender también que la prisión preventiva no es solamente para sujetar al imputado a la etapa de investigación preparatoria. Eso es una posición muy limitada sobre la ratio de una medida coercitiva. Más bien,
la lógica de la prisión preventiva es sujetarlo al juicio, porque todas las etapas previas se deben entender en función a la finalidad, que es la realización de un juicio oral, público y contradictorio. Entonces, la prisión preventiva es para asegurar la presencia del imputado a todo el proceso, especialmente a la etapa de juicio. Yo diría, con especial énfasis en la etapa de juicio. Bien. Entonces, la casación 328-2012 ICA señaló que aunque se encuentre en la etapa de juzgamiento el caso, esa incidencia sobre la prisión preventiva, sobre la prolongación de la prisión preventiva, pues para asegurar, digamos, la imparcialidad total de los jueces de juzgamiento, debe ser conocida por el, eh, el juez de investigación preparatoria. Bueno, eso ya es una posición consolidada de la Corte Suprema. Yo tengo sinceramente mis dudas porque lo que ahí se va a debatir es simplemente en ese supuesto es la complejidad o no, o las incidencias propias de la etapa de juzgamiento. Pero bueno, para no complicarnos las cosas, está claro que la jurisprudencia se ha decantado porque siempre sea el juez de investigación preparatoria el competente. Bien, hay que entender también que cuando hay una sentencia condenatoria, la prisión preventiva se va a prolongar hasta la mitad de la condena. Entonces ahí ya no podemos seguir computando el plazo de la prisión preventiva según sus plazos iniciales o según sus prolongaciones, sino ahí habrá un nuevo parámetro de medición de el tiempo de la prisión preventiva, que será este, la mitad, hasta la mitad de la pena se puede prolongar. Entonces, hay una prolongación que se da antes de la sentencia y hay otra prolongación que se da con ya emitida la sentencia condenatoria. Ahora bien, hay la figura también de la adecuación del plazo de prolongación de la prisión preventiva. Eso está previsto en el artículo 274, inciso 2, inciso 2. Ahora, la adecuación del plazo de prisión preventiva es en la fase de prolongación. No puede haber adecuación en la fase primigenia de prisión preventiva, sino la adecuación únicamente opera en la, en la fase de prolongación de la prisión. Y me explico. Imaginemos que se trata de un proceso común. Se ha impuesto como prisión preventiva 9 meses, 9 meses. Luego se ha prolongado la prisión preventiva por 5 meses. Pero diversas circunstancias eh, han generado una especial complejidad del proceso y no permite que aún concluya. Entonces el fiscal requiere la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva, puede ser hasta por 4 meses más, de tal manera que llegue hasta el tope de 9 meses. Entonces la adecuación es otra cosa que una extensión del plazo de prolongación de la prisión preventiva, siempre y cuando se llegue hasta el límite. Puede llegar hasta el límite. Sobre ese límite ya no puede haber más plazo. Entonces, eh, esta figura de la adecuación no puede ser utilizada en el plazo primigenio, insisto, sino solamente en el plazo de prolongación de la prisión preventiva. De otro lado,
de otro lado, tenemos la cesación de la prisión preventiva, que también se ha pedido que se pueda dar algunas ideas. La cesación de la prisión preventiva parte de, la propia naturaleza de la prisión preventiva. A ver, la prisión preventiva tiene las siguientes notas características. Excepcional, es subsidiaria, es provisional y proporcionada a la consecución de los fines. Y tiene como elementos la temporalidad y la provisionalidad. Es decir, opera bajo el principio rebus sic stantibus. Entonces es variable, es modificable en el tiempo, en tanto y en cuanto se mantengan o desaparezcan los presupuestos procesales que justificaron su imposición. Si esto es así, entonces puede ser revisada tantas veces sea necesario, y eso es exactamente lo que señala el artículo 283, inciso 1 del Código Procesal Penal, cuando establece que el imputado podrá solicitar la cesación de la prisión preventiva y su sustitución por una medida de comparecencia las veces que lo considere pertinente. No hay límite a su revisión. Es decir, no, eh, no es válido señalar que solamente tiene una oportunidad para pedir la cesación o hasta 3 veces, ¿no? Puede hacerlo las veces que lo considere eh, conveniente. Pero, por supuesto, esa cesación tiene un requisito. El requisito es que tiene que haberse actuado nuevos elementos de convicción, nuevos entendidos desde que se concluyó la audiencia de prisión preventiva para adelante. Esos son los nuevos elementos. Y ahora, y esos nuevos elementos acopiados eh, o, o- o que fueron actuados con posterioridad a la audiencia de prisión preventiva, tienen que impactar, debilitar, atacar o destruir los presupuestos materiales que sirvieron para la prisión preventiva, que generalmente lo que se ataca es el fumus comicti delicti, ¿no? Con la realización de nuevos actos de investigación. Por ejemplo, la retractación. Se trata de un delito en base a la declaración de un testigo único, o sea, la sindicación incriminatoria del testigo único, y este se retracta durante la investigación preparatoria. Qué duda cabe que es un elemento que debilita la, eh, la, el fumus convicti delicto, la verosimilitud de la imputación, y basta que uno se debilite para que ya no se justifique la prisión preventiva. Pues bien, entonces eh, se puede pedir tantas veces sea necesario o sea pertinente por el imputado, siempre que, insisto con ello, eh, existan o se propongan nuevos elementos de comisión. Nuevos elementos no significa nueva interpretación de los elementos que fueron valorados en la prisión preventiva, sino nuevos elementos son nuevos actos de investigación. Y la consecuencia es el dictado de una medida menos gravosa, como puede ser una comparecencia simple o una comparecencia con restricciones. Y finalmente tenemos la revisión de la prisión preventiva. Esa es la novedad. Y ello a propósito de diversas modificaciones realizadas por el decreto legislativo 1585 del
22 de noviembre del año 2023, decreto legislativo 1585. El artículo 283.2, primer párrafo, señala lo siguiente. Tras el HIP, el juez de investigación preparatoria, transcurridos 6 meses desde el inicio de la ejecución de la prisión preventiva o desde la última audiencia en la que se hubiere discutido su cesación, revisa de oficio, dice, la vigencia de los presupuestos que dieron lugar a su imposición. La revisión se realiza obligatoriamente durante todo el tiempo que dure la medida coercitiva. Entonces, ¿cuál es el parámetro de tiempo para revisar de oficio la prisión preventiva? 6 meses. 6 meses. Tanto si desde que es ejecutada la prisión preventiva como desde la última cesación de prisión preventiva. ¿Qué significa ello? Que tiene que estar el imputado en prisión, o sea, tiene que encontrarse cumpliendo la medida de prisión preventiva para que proceda la revisión de oficio. Si se ha impuesto prisión preventiva y el imputado está no habido, o sea, no se ha ejecutado, no ha ingresado el imputado a un establecimiento penitenciario, no puede haber revisión de oficio, pero sí puede haber cesación de prisión preventiva, eso sí, porque claramente ahí se habla de ejecución de la prisión preventiva. Pues bien, para ello va a tener que realizarse una audiencia, pues convoca una audiencia, incluso la ley señala de carácter virtual, en la que se llevará a cabo con la concurrencia obligatoria del Ministerio Público y dice con conocimiento del imputado y su abogado defensor, con conocimiento, señal. Si es así, quiere decir que su participación es, es facultativa, lo que sí hay que citarlo. O sea, hay que comunicarle que se va a realizar esta revisión de oficio. ¿Qué se evalúa? La subsistencia de los motivos que determinaron su imposición y los elementos de convicción que han sido recabados con posterioridad para determinar si estos inciden o no en los presupuestos materiales de la prisión preventiva. ¿Es positivo o no es positivo que se haya modificado el Código Procesal Penal para la revisión periódica de la prisión preventiva? Claro que sí es positivo, porque el juez pues debe exigir más celeridad en aquellos casos donde hay un imputado detenido y por supuesto hay que evaluar también si es que hay la debida diligencia por parte del Ministerio Público en concluir rápidamente la investigación de cara ya a pasar a una etapa de juzgamiento. Así que sí considero que es relevante. Además, el Tribunal Constitucional ya había señalado, había exigido esta necesidad de una obligación había exigido la revisión periódica por los jueces de la prisión preventiva. Muy bien, entonces de esa manera yo he cumplido con todo lo que se me ha encomendado, la prolongación de la prisión preventiva, adecuación, cesación y revisión de la prisión preventiva, haciendo pues un énfasis en la audiencia de incoación de proceso inmediato en que también se puede discutir una prisión preventiva. Siendo día sábado, yo les agradezco muchísimo su participación, pues he visto a un gran número de participantes, de hecho son más de 150 participantes, así que pues les agradezco y bueno, me quedo a disposición de los organizadores, si es que hay una o dos preguntas que se puedan atender. ¿Y están los organizadores presentes? Doctor, muy buenos días. Muy buenas noches, disculpe, doctor. Sí, buenas ¿Se me noches. escucha? Buenas noches. Sí, Felicitarlo, doctor, por una brillante exposición. Doctor,
en una intervención de flagrancia, por ejemplo, la policía hace la intervención policial, hace su acta de intervención policial, después hace el acta de registro domiciliario y hace el acta de registro vehicular. ¿Ya? Y estas actas pues son contradictorias. Por ejemplo, en el acta de registro vehicular la hacen a las 11, ¿no? Y dice, se encuentra un celular. Después, a las 11:30, se le hace el acta de registro personal, que se le encuentra el mismo celular, y en la misma acta pone que se le ha encontrado al imputado, ¿ya? Son contradictorias, doctor. Y cuando se va a la prisión preventiva, doctor, usted, bueno, se puede hacer una tutela de derecho y hacer esas pruebas en tutela de derecho se pueden anular para que no vayan a la prisión preventiva. O sea, esos elementos de convicción se pueden anular para que no se tome en consideración la prisión preventiva o con la tutela de derecho ya se saca esos elementos de convicción. Sí, sí, gracias por la pregunta. Bueno, a ver, la tutela de derechos tiene la finalidad de incorporar el debate del control de legalidad de la detención en la misma audiencia de prisión preventiva. Ese es el objetivo de la audiencia de tutela de derechos. En el caso que se ha mencionado de una discordancia del contenido de las actas de intervención policial, ahí habrá que hacer un contraste con la declaración de los policías, porque no es suficiente las actas, tiene que haber declarado los policías durante las diligencias preliminares. Y habrá que hacer un contraste de la información entre lo declarado por el policía y lo que se señala en el acta correspondiente. Ahora, hay pues discordancias que pueden ser esenciales y hay discordancias que pueden ser pues accesorias o complementarias. Puede haber una diferencia tal vez de minutos, pero eso tiene que ser evaluado en cada caso en concreto. Per se, el hecho que sea diferente unos minutos en una y unos minutos en otra no hace que sea excluida esas esas actas policiales. Podrá decaer tal vez la fiabilidad de las mismas, mas no pueden ser excluidas. Una cosa es que eh, se valore negativamente, o sea, el juez no crea el contenido de las actas, y otra cosa es que se le excluya como prueba ilícita. Solamente podrán ser excluidas como prueba ilícita si es que no ha habido flagrancia, si es que la policía ha intervenido a un ciudadano sin flagrancia y con ello ha procedido, por ejemplo, a hacerle un registro, hacerle una incautación o eventualmente ingresar a un domicilio. Eso sí genera prueba ilícita. Y la prueba ilícita tiene un efecto que es eh, lo que se anula, se excluye, si bien es cierto, es el acta policial, pero también el elemento de prueba, es decir, la información que proviene de esa prueba ilícita se excluye. Así que ese es un tema interesante. ¿En qué momento se va a discutir eso? ¿En qué momento se discute si la prueba es ilícita o no? Al momento en que el fiscal requiera la confirmación de esa medida restrictiva, que ya les he mencionado que eso debe ocurrir en la audiencia de prisión preventiva. Allí es donde se va a discutir si es legal o ilegal esa acta, en atención a si ha sido realizada en flagrancia o no. Entonces, no confundamos los momentos de discusión para cada tema. Entonces, la tutela de derechos permite en la audiencia de prisión discutir la legalidad de la detención. La tutela de derechos permite la confirmación de medidas restrictivas permite discutir la legalidad de las medidas restrictivas. Y luego ya se discute propiamente los presupuestos de la prisión preventiva a efecto de determinar si concurren o no y se puede imponer una prisión preventiva. Bien, muchísimas gracias por la pregunta. Por razones de tiempo yo tengo ya que desconectarme por tener otras actividades académicas. Así que nuevamente les agradezco. Será para otra oportunidad que se pueda eh,
hay muchos temas en debate. De hecho, que la detención policial es un tema formidable. A mí me ha interesado mucho, al punto que ya les comenté el libro que he podido publicar. Doctor, buenas noches. ¿Me logra visualizar? Sí. ¿Qué tal, doctor? Bueno, ha sido interesante su clase. Soy el coordinador de la ANDAP. Este, Quería ofrecerle primero una disculpa por no hacer la introducción necesaria al inicio o al comienzo de la clase, porque me pedían celeridad, ¿no? Para iniciar la clase. Uno es eso, y segundo, quería, claro, ofrecerle las disculpas del caso, y queríamos contar, agradecerle por su presencia y que podamos contar con su presencia para futuros eventos, ¿no? Gracias, doctor. Sí, no te preocupes, yo entiendo, un día sábado también es un tanto complejo hacer un evento académico, pero sinceramente quiero agradecer a todos los participantes que se han conectado, que están acompañando con sus preguntas, eso demuestra mucho interés. Solo que no he querido agotar el tema porque es un tema que da para muchísimo y tal vez en otra oportunidad podamos seguir discutiendo más sobre, yo diría no tanto sobre la prisión, yo quisiera que se discuta más sobre la detención policial que justamente genera las bases, los elementos para una prisión preventiva. Pues bien, entonces muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana y quedo de ustedes para otra oportunidad. Muy buenas noches. Hasta luego, doctor. Eh, bueno, buenas noches. Este, con los participantes, esto fue parte de la, perdón, un segundo. Esta fue parte del diplomado de sistema de audiencias, es la sesión cuarta del diplomado. Eh, Este diplomado está organizado por el Colegio Ilustre de Abogados de Ayacucho con una certificación de 200 horas académicas, y el diploma emitido al finalizar es válido para concursos públicos, privados, dados que son los acuerdos es acorde a los lineamientos del Jurado Nacional de Elecciones. Este, ya. La presente clase fue de audiencia de prisión preventivas, y para las personas que estén interesadas, se les puede emitir un certificado para este curso, especialmente para este curso de audiencia de prisión preventiva. En un momento les voy a mandar los números para que se puedan contactar con los coordinadores del caso, ¿no? Pueden dejar sus dudas o alguna consulta que tengan en los mensajes, en el chat, por favor. El video está grabado también.